Cambio de flotante en tanque 1100 litros. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que hayan tenido un excelente jueves. En este video me ven realizando lo que es la parte de service que suelo hacer después del mediodía, después del trabajo que habitualmente me ocupa la mañana. Bueno, en este caso me llama la clienta, menciona que tenían que cerrar la llave de paso de carga porque estaba permanentemente perdiendo el agua. Es una zona de buena presión, así que tenía una especie de lluvia artificial. En primera instancia, por los síntomas, la clienta creía que había fallado el flotante. Bueno, compré uno, lo llevé porque el horario quizás no hubiese sido favorable para poder conseguirlo. Después, ya mirando, haciendo una inspección un poquito más, llamémosle aguda, del tema, me di cuenta que el flotante estaba bien, que todavía podía seguir trabajando, pero bueno, ya que estaba ahí, lo cambié. Dado que el que puse daba la posibilidad de regularlo, y ese, el que saqué, como pueden ver en este momento, es fijo, no tiene regulación, o sea que estaba cortando muy arriba. El problema de eso es que al cortar tan arriba, por ahí pegaba con la tapa y en alguna que otra situación por ahí desborde. O sea, si la gomita, que obra de guarnición, de sello, se desgasta, obviamente va a tener que ingresar un poquito más de agua para hacer más presión y ya estaría tocando la boya con la tapa, entonces no le permitiría el cierre a la válvula. Entonces, bueno, decidí poner un flotante regulable. Si bien el problema lo encontré en la rosca que une la unión doble con el flotante de tanque. Así que bueno, ahí me ven realizando el armado del flotante nuevo. Después decidí poner la unión doble, dado que lo podía haber armado de otra manera, pero quería que se pueda desvincular el tanque por cualquier situación, o la cañería por cualquier situación. Hay un montón de anomalías en este trabajo, o sea, hay acoples rápidos por doquier, uniones doble por doquier, las llaves de paso están prácticamente inaccesibles. Bueno, hay un montón de cuestiones para resolver que no están bien, pero en este caso simplemente había una rosca partida, no fue producto de los rayos ultravioleta, el caño se encontraba sano, la verdad que no sé qué factor pudo haber que ocasionó la rotura de dicha rosca. Lo que sí vi que las dos grampas que tenía estaban sueltas. Ahí se puede ver claramente que estoy manipulando el caño sin la necesidad de aflojar nada. Bueno, quiero que sepan que estaba trabajando a unos 5 metros de altura. Gracias a esa escalera que no va a ningún lado y una escalera de madera que había en el lugar, la pude subir. Obviamente no pesa nada, pero quedaba muy paralela. Entonces cuando uno se subía, la tendencia era que por ahí nada, se vaya para atrás. Después solamente apoya uno de los lados en la parte superior. Entonces bueno, fue medio acrobacia, pero nada, lo que me queda es la experiencia, porque ya el estado físico quizás no lo tenga, como a los 20 años, que era un gato saltando por los techos. Otra cosa que me dio la señal de que estamos en verano es la temperatura que había en la losa donde está apoyado ese tanque, dado que bueno, para subir y para bajar tuve que apoyar los antebrazos en dicha losa y hay una temperatura considerable. Pasa lo mismo con las herramientas, cuando quedan expuestas al sol, dado que por ahí las apoyamos en algún lugar, en algún rinconcito, hasta el momento de utilizarlas, cuando uno las va a agarrar están a 200 grados Celsius. Pero bueno, nada, es simplemente un cambio de flotante en una posición incómoda y quería dejarles este videito a modo
llamémosle para que vean lo que uno hace durante el día, ¿no? Así que nada, les mando un saludo, espero que estén bien. Y bueno, nos vemos en alguna charlita en la noche, seguramente. Les mando abrí la llave, paso, chorro.